Juan Nicolás Muñoz en Singular Cuba, en el Principio Sociocultural en Cali. Su último proyecto curatorial se titula Perder la forma humana, una imagen sísmica de los años 80 en América Latina, Museo del Centro de Arte Cristiano, Madrid. Estaremos juntos en 2013. Sí, la vuelvo a Bueno, sabemos que tu agenda es súper ajustada, se te agradecemos mucho que es mal tiempo de darnos esta charla. Muchas gracias. Gracias también. Pues me invitaron para hacer una especie de complemento o como que completar una serie de cosas que Gustavo había planteado. Creo que estas sesiones son sobre arte peruano, así que digamos, pensando que Gustavo ya hizo una especie de síntesis de los 80s y 90s, lo que yo quería compartir con ustedes básicamente es una suerte de antesala o momento inicial de lo que se podría llamar lo contemporáneo en el Perú, ¿no? Porque digamos, hay una serie de momentos más recientes que uno de manera más evidente podría considerar como lo contemporáneo, ¿no? Pero la pregunta para mí también tiene que ver con en qué momento ya nace eso que nosotros llamamos arte contemporáneo, ¿no? Si de alguna manera podríamos realmente encontrar un origen, si tiene sentido la pregunta de un origen, y también cuáles son los momentos de ruptura radical que vivieron en el arte de los últimos 50 años. Y yo creo que, digamos, y me interesa además plantear eso por dos motivos, ¿no? Por un lado, porque durante mucho tiempo, también ante la ausencia de la historia del arte, hubo un sentido común muy grande que decía de que antes de los años 80 no había nada que realmente valiera la pena, es decir, había como una suerte de desdén a la producción artística antes de los 80s o fines de los 70s, y luego por otro lado la idea de que Huayco había sido como el punto inicial de toda la experimentación, ¿no? Y en realidad yo creo que es interesante pensar que 2 décadas antes estaban ocurriendo cosas que son muy similares a las que estaban ocurriendo en los últimos años en Lima, ¿no? Entonces, lo que quisiera compartir básicamente son un conjunto de experiencias críticas, de arte conceptual, de arte efímero, de instalaciones, de intervenciones en espacio público, que ocurrieron desde los años 60 hasta los años 80 más o menos, ¿no? Y que yo creo que marcan una suerte de estela importante para el momento presente, y que en los próximos años probablemente, o en el periodo que viene, va a empezar a tener un tipo de visibilidad distinta porque ha empezado a haber un interés muy grande en torno a este periodo, ¿no? Quería partir con esta imagen porque me parece importante pensar cómo se construye la escena, ¿no? Es decir, en los años 60, quiénes son los motores, ¿no? Quiénes son los agentes que de alguna manera vehiculan, intercambian, generan conexiones, producen discurso para que los artistas puedan sentirse acompañados, sentirse interpelados. Y yo creo que es muy interesante pensar el papel que jugó Juan H. en los años 60, viajando justamente a los principales festivales, a la Bienal de Venecia, a la Documenta, trayendo imágenes, dando conferencias, dialogando con los artistas, y eso sin duda marca influencia, ¿no? Transforma un poco los lenguajes que en ese momento estamos generando. Bueno, los años 60, voy a hacer una suerte de recuento rápido, ¿no? Los años 60 es un momento en el cual estamos en el contexto del gobierno de Belaúnde, hay una suerte de euforia desarrollista muy grande y una suerte de optimismo también por un crecimiento de la economía, en un contexto de Guerra Fría. Empezaban a haber las primeras experimentaciones en términos escultóricos y pictóricos más o menos radicales. Desde el inicio de los años 60 en Estados Unidos se estaban desarrollando los primeros happenings, y en el año 64, un año después de que Robert Rauschenberg ganara la Bienal de Venecia, Eduardo Moll presenta o introduce lo que aquí entre comillas se llamaría arte pop, ¿no? Que es como los orígenes del arte pop, que es una suerte de pop más o menos acrítico todavía, es una suerte de pop que si bien recupera, digamos, la estética de la basura y los elementos de reciclaje con los cuales compone este tipo de estructuras, al mismo tiempo no necesariamente estaba planteando un discurso crítico sobre ese lenguaje, ¿no? Porque el pop básicamente nace como una respuesta a un discurso pictórico de lo que se podría llamar el arte abstracto, ¿no? Y si lo pensamos en el contexto local, la hegemonía plástica estaba dada por el arte abstracto, ¿no? 2 años antes, o ese mismo año incluso, Cinto gana un importante premio a nivel local, y yo creo que es también ante esa situación, ¿no? De la presencia del arte abstracto, que luego un poquito
tiempo después, un grupo de jóvenes artistas empiezan a cuestionar ese tipo de formas, ¿no? Ese tipo de piezas que seguramente las han visto un poco más, de Jesús Ruiz Durán, por ejemplo, en el 66, que empieza a trabajar también con arte óptico como una influencia de las primeras muestras que estaban habiendo en Estados Unidos. En el MoMA en particular, una muestra que se llamó The Responsive Eye, que presentaba una suerte de panorama de experimentación óptica, y aquí naturalmente hubieron como que desarrollos iniciales. Bueno, es interesante el caso de Durán porque él también está involucrado con la matemática, ¿no? Con la experimentación, venía con una formación por esa línea, así que él también este tipo de intereses luego los va a derivar hacia otro lugar, ¿no? Pero en el año 65 es donde realmente empiezan a ocurrir las primeras instalaciones, o sea, lo que luego se llamaría instalación en el Perú a finales de los años 80, empieza a ocurrir a mediados de los años 60, de la mano de un grupo de artistas jóvenes que empiezan así a posicionarse frente al discurso que ellos consideraban como conservador del arte abstracto. El grupo Señal, por ejemplo, que es un grupo que está formado por tres artistas, Emilio Hernández, Luis Arias Vera y Armando Varela, que esa es su primera exposición en abril de 1975, donde presentan una serie de piezas que tenían como cierta influencia electrónica. Al mes siguiente presentan la segunda, y es interesante también pensar la estética que estaban manejando para ese catálogo, ¿no? Aquí, por ejemplo, las vías del tren, digamos, una suerte de elogio a la industrialización y lo que estaba pasando en ese momento en Lima. Y aquí una suerte de cita muy particular en torno a ciertas formas vanguardistas, la idea misma de la diagonal, ¿no? y la tensión que podría haber, ¿no? Con esa suerte de flecha que penetra esa especie de forma pura, ¿no? El círculo. Ese es el grupo. Y ellos empiezan a hacer ese tipo de cosas que luego se van a radicalizar. Son piezas que tenían un componente pictórico todavía muy expresivo, muy gestual, pero que empezaron a incorporar ciertos signos urbanos, como por ejemplo Ojo Pare Cruce Tren, que son como referencias al ferrocarril, o también como ciertos elementos que tienen como referencias maquinales. Emilio Hernández, que luego también cambia totalmente su lenguaje. Armando Varela, bueno, eso es para que tengan una suerte de background de lo que va a venir después. En el año 65 también viene Jorge Romero Bres, que es el crítico de arte más importante de la vanguardia argentina. De hecho, pasa por Lima, da una serie de conferencias, da una conferencia en el Museo de Arte de Lima, donde él presenta de slides en color de las principales experiencias y experimentos que estaban ocurriendo en Argentina. Por ejemplo, esa es una de las más radicales, Marta Minujín y Rubén Santantonio, la Venezunda, una de las primeras aplicaciones en Latinoamérica. Y Jorge Romero Bres le dedica gran parte de su conferencia a hablar sobre esa experiencia, ¿no? Naturalmente, muchos artistas jóvenes, todavía estudiantes, que luego iban a formar parte de la vanguardia, atienden a estas conferencias, son parte de los debates que están ocurriendo. Jorge Romero Bres da charlas en el Museo de Arte de Lima, en la Universidad de San Marcos, y recibe múltiples entrevistas. Juan H. también hace una cobertura muy grande, y bueno, este tipo de piezas, ¿no? Donde lo que prima es una suerte de experiencia sensorial, marcada por el recorrido del cuerpo en el espacio, ¿no? Con un montón de elementos lúdicos, deleznables, hasta cierto punto que rehuían la noción de arte o incluso de producción artística tradicional, ¿no? Esto, evidentemente, en el contexto argentino de la época fue un escándalo, ¿no? Y llegó de manera muy rápida aquí, ¿no? A través de Jorge Romero Bres. Aquí tenemos echado un poquito. Aquí debería estar. Y luego de esa exposición, un grupo de artistas, entre los cuales estaba Mario H., el hijo de Juan H., empieza a hacer las primeras instalaciones en 1975. Esas son, por ejemplo, algunas vistas del colectivo Migmuy. Ellos hacen una suerte de instalación neodada que utilizan como elementos de la basura o de segunda mano para construir como escenas más o menos como hilarantes o surrealistas. Ellos hablan mucho del elemento dadaísta o surrealista. Naturalmente estaban mirando muchas de las experiencias de arte como que cine o dada, digamos, no muy vinculado a los happenings del contexto norteamericano. Y bueno, empiezan a generar ese tipo de ambientaciones que son muy mal recibidas en el momento, ¿no? Son recibidas como una suerte de burla, como un insulto a lo que está ocurriendo. Al mismo tiempo, Luis Arias Vera presenta una exposición que fue realmente importante,
en la Galería Solisol, donde presenta algunas de las primeras instalaciones que podríamos llamar ya instalaciones, que son piezas para intervenir. Aquí, por ejemplo, recupera el formato del geniograma del comercio y lo presenta en la galería de forma muy grande para que la gente lo complete, ¿no? La gente intervenía directamente sobre este geniograma en el espacio. Aquí, por ejemplo, en una colaboración con José Pestana, presentaba una suerte de puzzle, de fotografías que la gente tenía que armar manualmente sobre una suerte de tarima de madera. Bueno, aquí muestra el catálogo de la muestra. Tenía varias piezas, por ejemplo, otra de las piezas que él presentó en ese momento fue una que se llamó La Procesión, en la cual él puso dos maderas muy estrechas, pintadas de morado, y donde puso incienso para que una suerte de parodia de la idea de la procesión y estar como caminar como de manera incómoda, ¿no? Él estaba como intentando, digamos, volver al espacio o reingresar al espacio de la galería una serie de elementos que el paseante de manera cotidiana podía encontrar en la calle, ¿no? Y bueno, tenía una pieza que es fantástica, que se llama Ay, el chino de la esquina, que la rehicimos en el año 2007 en una exposición que curamos sobre los años 60, que consistía en un cartel en la cual él había escrito con spray la frase ¡ay, el chino de la esquina!, del cual salían una serie de flechas amarillas intermitentes que salían de la galería y llegaban hasta la puerta de una tienda en una esquina de la avenida Petitoars que estaba manejada por un inmigrante chino y su familia. O sea, digamos que la pieza en sí misma, eso es una pieza de arte conceptual clara, ¿no? Y de hecho antecede a muchísimas otras obras de arte conceptual que ocurren a nivel continental. Es interesante porque, claro, la obra deja de ser un objeto y pasa a ser el recorrido del cuerpo del espectador que sale de la galería de manera obligatoria, siguiendo la flecha, así que se encuentra con la calle, se encuentra con la tienda, digamos, ¿no? Lo cual es también un señalamiento de un proceso social, ¿no? Vinculado a la migración y a la generación de una economía, digamos, precaria, ¿no? Pero que estaba en auge en ese momento, ¿no? Entonces, este tipo de experiencias son las que estaban ocurriendo en el año 65. Aquí, por ejemplo, es un plano de lo que fue la pieza original en el año 75, de Luis Arias Vera. También en el año 75, Gloria Gómez Sánchez empezó a hacer una serie de ensamblajes con elementos que encontraba también en la basura. Esta pieza, por ejemplo, se llama La muerte de la pintura, que era simplemente una suerte de balde aplastado, ¿no? Yo creo que ahí ya más o menos se podía empezar a sentir el tipo de interés o crítica que estaba empezando a surgir en este grupo de artistas jóvenes frente a una suerte de medio mucho más establecido y que estaba naturalmente reivindicando un tipo de arte que era mucho más tradicional, pictórico, ¿no? Este es otro tipo de ensamblajes, es del año 65, donde por ejemplo se ve arriba una suerte de, ¿cómo se llama eso? Paleta. Paleta, exacto. Una paleta atravesada, ¿no? por dos pedazos de madera. Bueno, es un poco la estética como burda, mal hecha, casi como, digamos, cuestionando, ¿no? La idea misma del material noble de la escultura, ¿no? Que era reemplazada por materiales totalmente blandos, perecibles, que no tenían, digamos, ninguna voluntad de trascendencia, ¿no? Más bien intentaba señalar una suerte de aquí y ahora del momento o del proceso del artista, ¿no? Gloria Gómez Sánchez, que empezaba a hacer lo que ella llamaba en ese momento muñecones, que eran esculturas de yeso, metal y tela, que empezaba a colocar en el espacio de la galería una suerte de elemento un poquito tenebroso, pero crítico, digamos, ¿no? En torno a lo que uno podría esperar en un espacio de una galería. Y ella lo hacía además utilizando su cuerpo como molde. Bueno, aquí debería estar lo que pasó atrás, que es esto, un segundo, que es el origen del grupo Arte Nuevo, que es el grupo que nace en el año 66, muy poquito después que estas experiencias primeras de instalaciones y arte efímero surgieran, acompañadas naturalmente de Hacha. Juan Hacha fue el mayor, el más entusiasta, digamos, de esta nueva generación y apoyó y defendió la presencia de estos artistas que en su momento fueron considerados ridículos, snobs, que estaban copiando la moda, que estaban simplemente haciendo un arte que no tenía ningún sentido, ¿no? Lo cual fue bastante duro, ¿no? Por ejemplo, esta es una nota que se publica en la prensa en el año 76, en octubre del año 76, cuando se presenta la primera exposición del Grupo Arte Nuevo, en lo que ellos llamaron el ombligo de Adán,
que era una ferretería que ellos ocuparon muy cerca del Congreso y además que se inaugura de manera paralela a lo que en ese momento se llamó la Primera Bienal de Lima. La Primera Bienal de Lima era un esfuerzo que se generó aquí en Lima a través del IAC y la Asociación Jueves, y era una continuación, digamos, de un programa que se había puesto en marcha desde Estados Unidos en colaboración con gobiernos locales para impulsar lo que se llamó las Bienales Americanas. Las Bienales Americanas eran un conjunto de eventos que de alguna manera delinearon el modo en el cual se construyó el arte latinoamericano en los años 60. Y es interesante porque en esos años el arte o la cultura era una de las armas más importantes de la Guerra Fría. Lo que estaba en juego no solamente era, digamos, qué tipo de tendencia artística podía imperar en el continente, sino además bloquear a través de las tendencias artísticas un tipo de demanda política que estaba en auge muy fuerte en el continente, que era un discurso político claro, en fin. Pero bueno, en el año 76 surge la Bienal, hay una serie de malentendidos, hay una serie de molestias de un grupo de artistas jóvenes que sienten que esta Bienal está organizada para consagrar artistas más que presentar arte nuevo, arte distinto, arte crítico. Digamos, yo creo que no estaban equivocados. De hecho, en su momento denunciaron que, por ejemplo, el primer premio de esa Bienal había sido pactado con anterioridad, lo cual en ese momento naturalmente fue dicho que era imposible, que eso era ridículo. Pero yo cuando estuve en el Torcuato Itela, en el archivo de la Torcuato hace como 7 años, buscando todos los documentos de la Bienal, todas las cartas oficiales que pertenecían a un archivo privado, ahí por ejemplo pude encontrar documentos de la Bienal donde efectivamente se decía que, bueno, se señalaba que iba a haber un ganador antes de que haya un jurado, ¿no? En fin, esas son todas las cosas que estaban como en torno al evento. Pero lo que ocurre en términos reales en ese momento en Lima es que este grupo de artistas ocupa una ferretería, la piden prestada, la ocupan y hacen una exposición paralela que es una suerte de crítica a la Bienal oficial. En esta exposición, hay un happening, que es uno de los primeros happenings que ocurre en el año 66. Felipe Buendía se disfraza del presidente Prado y empieza a dar como discursos irónicos, rimbombantes, digamos, ¿no? Como ironizando un poco la figura del presidente. Un año antes, esto puede ser interesante mencionar también, un año antes había habido otro intento de happening de Luis Arias Vera en la inauguración de su muestra. Él había contratado a un ladrón real, para arrebatarle la cartera a una señora de la inauguración, ¿no? Luis Arias Vera, digamos que demora la apertura de las salas en la galería, y este ladrón se supone que tenía que robarle la cartera, luego dársela a Luis Arias Vera, y Luis Arias Vera iba a aparecer con la cartera como si fuera un salvador. Era como una situación un poco graciosa, y lo que pasa es que, bueno, en fin, la señora no se deja robar la cartera, lo agarra carterazos con el ladrón y el happening se frustra, ¿no? Pero eso es como uno de los primeros intentos. Por esto es también otro happening, Felipe Buendía, Gloria Gómez Sánchez con esos muñecones, ¿no? Que eran estos como objetos amorfos, digamos, un poco tenebrosos, que estaban puestos en el espacio de la galería, por ejemplo, es un detalle, y estas piezas. Y bueno, el grupo Arte Nuevo estaba básicamente conformado por artistas jóvenes, ¿no? Eran Teresa Burga, Luis Arias Vera, Emilio Hernández Saavedra, Armando Varela, Gloria Gómez Sánchez y Víctor Delfín en un primer momento, ¿no? Era un grupo de más o menos 8 o 9 personas que se juntan para hacer esa primera exposición. Luego la exposición tuvo tal impacto que además Jorge Romero Brés había vuelto a Lima en el año, vuelve en el año 66 como jurado de esa Bienal, que ellos decían que había estado como calculada para que gane Roberto Mata, que de hecho gana Roberto Mata, y en ese momento, como parte del jurado, Jorge Romero Brés dice que no está de acuerdo con el premio de Roberto Mata y él critica la Bienal, y la gente de la Bienal se molesta profundamente con Romero Brés, naturalmente, porque Romero Brés va a apoyar a los jóvenes, ¿no? Entonces, luego de todo ese embrollo, Francisco Stasny le ofrece las salas del Museo de Arte de Lima al Grupo Arte Nuevo para presentar su trabajo, ¿no? Porque ellos habían estado en exhibición en esa ferretería por una semana o menos. Entonces las obras se trasladan al Museo de Arte. Esa es una imagen del patio. Es bien interesante porque creo que ninguna de esas obras ha sobrevivido.
buscando bastante, en ningún momento he podido encontrar ninguno de estos. O sea, por ejemplo, estos, sí, no, yo, varias veces sí hay como unos 7 o 8 sobres. ¿Tiene algo de esta época? San Marcos tiene 2 sobres, tiene una escultura de Armando Varela, tiene 2 piezas de Luis Ceballos Hetzel, tiene 2 pinturas de Cetán, sí tiene algunas cosas, sí, más o menos. Pero muchas cosas muy valiosas se perdieron. Por ejemplo, está Emilio Hernández y Luis Arias Vera ahí sentados en los espacios del patio del museo. Aquí, por ejemplo, Emilio Hernández, una de las piezas que hizo. Y es muy interesante porque es un momento en el cual se empieza a cuestionar el soporte bidimensional del cuadro, ¿no? Es decir, aquí la pieza tiene un carácter casi escultórico, es una pieza de suelo donde el color sale por los bordes, ¿no? Además tiene mucha influencia psicodélica. Esta es otra pieza de Luis Arias Vera, por ejemplo, ¿no? Muy bonita también por su estética, muy bien lograda en términos visuales. Creo que el Museo de Arte tiene una pieza de esta época, pero no es ninguna de estas. Armando Varela con sus esculturas, donde él utilizaba elementos de metal, básicamente eran como elementos industriales, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay otra pieza de Armando Varela que es fantástica, ¿no? Que son como si una suerte de cuerpo emergiera, ¿no? Por debajo del suelo, ¿no? Y en el fondo se ve una de sus pinturas, José Campos, una de las mejores pinturas que tiene, ¿no? Que son estas variaciones geométricas de colores, ¿no? Bueno, el grupo en sí estaba apostando por una renovación radical del lenguaje, ¿no? Cosas como estas, un año antes hubieran sido inimaginables de ver o hacer. Entonces, era justamente por ese tipo de piezas que fue recibido con muchísimo entusiasmo y con mucho temor también de una generación mucho más establecida que no sentía que el pop fuera una posibilidad. De hecho, sí lo criticaba mucho el pop, todavía lo sigue haciendo, ¿no? Pero en ese momento era particularmente duro, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, una fotografía de Jorge Romero Brés con el grupo Arte Nuevo en el 76, cuando se encontró con esos son como detalles de la historia del arte, pero que van a permitir reconstruir un poco cómo se estaba articulando una escena artística en ese momento en Lima. Esa es una pieza que sí está en el Museo de Arte, de Teresa Burga. Estos, por ejemplo, son algunos de los obras que sobreviven de Luis Arias Vera, que para mí también tiene cierta similitud con procedimientos conceptuales, ¿no? Son como una suerte de señalamiento, énfasis a lo más cotidiano de la correspondencia. Es una pieza, por ejemplo, que manda la Bienal de Condejera en Medellín en el 71, donde es inevitable, ¿no?, las referencias críticas o irónicas a la historia del arte, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un Mondrian de izquierda, y creo que a la izquierda hay un Gauguin también. Entonces son como esa suerte de reflexión sobre qué papel puede estar cumpliendo, y además, digo, tampoco es casual que este fuera un envío para una bienal, es decir, la obra en sí misma emula el envío. Empieza también a introducirse fotografías o recortes de periódicos, ¿no? El collage, por ejemplo, ¿no? Que era una cosa que en ese momento era muy mal vista, ¿no? Introducir fotografía con pintura era una cosa inimaginable, digamos, ¿no? Ese es el sobre número 2, por ejemplo, que apareció en un diario de Washington, y me gusta porque como está dirigido Pablo Picasso, y además una de estas fotos que está aquí es de José Tanco, un amigo suyo del grupo Arte Nuevo. Esta es una suerte, bueno, sí, como se juega con muchísimos motivos. Este es un momento también posterior de Arias Vera en el 67, que se pone a trabajar con estampillas, hace una serie de estampillas que es como muy interesante. Es una pieza que está en la colección de arte de la Universidad de San Marcos. Luis Ceballos Hetzel, que también trabaja la cosa geométrica, utilizando círculos y en muchos casos también introduciendo elementos de desecho en sus composiciones. Víctor Delfín, ¿no?, que también trabajaba con aluminio, con piezas lumínicas, con acrílico, del año 76. Jaime Dávila, que empezó también a trabajar con esta suerte de calados, ¿no?, sobre el soporte. Aquí, bueno, es una pieza de 4, un políptico que presenta la imagen de los Beatles. Y es interesante también porque los materiales que ellos utilizaban eran materiales de producción industrial. Ellos, por ejemplo, pintaban con soplete, ¿no?, directamente, ¿no?, lo cual era también una manera de cuestionar el gesto, ¿no?, la mano que pinta, ¿no?, la idea del autor, ¿no? Son piezas que podrían haberlos hecho ellos o podrían haber sido mandadas a hacer, digamos, ¿no? La idea de que la marca, la huella, la firma, esta suerte de elemento diferencial que hace que un artista se distinga de otro,
en este tipo de piezas se pierden. Y bueno, durante todos esos años hubo un debate sostenido, ¿no?, sobre la importancia de, cómo es o digamos, el lugar que ocupaba el arte pop, digamos, en la escena local. Bueno, Jaime Dávila luego se decanta por imágenes de los medios de comunicación, pero vinculados a procesos políticos. Acá, por ejemplo, está la imagen del Che también, naturalmente asociado a todo el proceso de transformación de los discursos. En Lima, en ese momento, post golpe de Estado, la anterior era una imagen del año 69, esta es una pieza de Josetán del año 66, una pieza que ellos mandan, el Grupo Arte Nuevo manda para la Galería Lirolay en Buenos Aires. El Grupo Arte Nuevo, luego de tener dos muestras aquí, viaja a Argentina a mitad del año 66 a la Galería Lirolay, que era la galería que estaba presentando las experiencias de vanguardia en Buenos Aires, y digamos, presentan su trabajo, las obras no vuelven, se quedan en Argentina. Y ellos luego de eso empiezan a tener una exposición individual cada uno, Teresa Burga, Luisa Herrera, que permite que consoliden, digamos, su presencia como jóvenes artistas. No eran artistas que en ese momento eran como muy incipientes, eran chicos que habían salido de la escuela, que no tenían más de 2 o 3 años produciendo, ¿no? Pero justamente el enfrentamiento y su toma de postura tan, digamos, valiente, ¿no?, frente a un medio tan jerarquizado, hace que ellos tengan este tipo de visibilidad, ¿no? También con el apoyo de Juan Hacha, naturalmente, que fue el que los, digamos, impulsó, ¿no?, y los estimuló durante todos esos años. Josetán, ¿no? Josetán es uno de los pocos artistas que de los años 60 en adelante mantuvo una línea de arte geométrico más o menos sostenida. Rubén Adame, que es otro artista que también se vincula con la geometría y con ciertas piezas minimalistas, cierta como que intento de poner en tensión la escultura y la pintura, ¿no? Esa es una pieza que funciona muy bien, o en todo caso que está dada para que el espectador la recorra. No es una pieza que se puede poner en 4, sino como 4 en hilera, y lo que hay es simplemente una variación, ¿no?, de la forma que sale, ¿no?, ligera, ¿no?, pero que genera distintos ángulos, sombras, ¿no?, a partir de cómo está colocada, ¿no? Estas son, por ejemplo, instalaciones de Teresa Burga en el año 67, en la Galería de Cultura y Libertad. Esto fue como parte del ciclo de exposiciones del Grupo Arte Nuevo. Teresa Burga hizo una de las propuestas más radicales de todas las que hubo ese año, en la cual ella convirtió toda la sala de Cultura y Libertad en una suerte de casa, ¿no? Haciendo una especie de comentario crítico también sobre el rol de la mujer en el contexto de la clase media local, ¿no?, ironizando fuertemente, ¿no?, porque digamos, esta cama circense con esa suerte de mujer tendida, que es también una suerte de cubrecama o colcha. Es un comentario muy fuerte sobre el cuerpo, sobre el estereotipo, sobre la publicidad y sobre el ámbito doméstico, ¿no?, cómo se construye la jerarquía, las relaciones de poder dentro del espacio doméstico, ¿no? Ese es otro de vistas de instalación de esa instalación de Teresa Burga, que simplemente se llamó Objetos. Esta era una especie de sala de baño, que estaba también con una mujer con papel maché. Había varias otras piezas, como por ejemplo una mujer sosteniendo una suerte de panel de Coca-Cola. Y bueno, yo creo que esto también es otro de los momentos en los cuales la instalación entra, ¿no?, como un lenguaje mucho más sólido, ¿no?, y ya no tanto como una suerte de intento, tentativa, ¿no?, de expandir las culturas, sino de pensar el espacio, una suerte de intervención site-specific. Naturalmente luego de la muestra todo esto se destruyó, así que lo único que queda son fotografías. Bueno, la cama existe felizmente. De hecho, esa es una vista de la muestra que hicimos de la perspectiva de Teresa en Stuttgart el año pasado. Nuestra cama ha sobrevivido. Otras piezas de Teresa que son como los cubos, en los cuales ella, por ejemplo, representa distintos elementos o fragmentos del cuerpo femenino, en los cuales nos mezcla con elementos de la vida urbana. Aquí no se ve también, la foto no deja ver todas las caras del cubo, ¿no? Pero es una pieza, una suerte de escultura para usar, ¿no? Es una pieza que el espectador tendría que agarrar, cambiarle, digamos, la posición. ¿Me puedo pegar un vasito de agua? Y como que construir, digamos, ¿no?, nuevas posibilidades, ¿no?, para la pieza, ¿no?, una pieza táctil, digamos. Emilio Hernández, que también era otro artista del Grupo Arte Nuevo,
que trabajaba mucho con el calado, ¿no? Eso es una pieza fantástica, ¿no? Del año 67, creo que eso es parte de la colección de Mali. Esta es otra pieza un poco más conocida también, donde empezó a recuperar imágenes de los medios de comunicación. El colectivo HOT, por ejemplo, que en los años 60 también estaba trabajando con gráfica, esto es serigrafía. Una pieza con un fuerte componente psicodélico, ¿no? El HOT era Hernández Oscolá Saitán, era un colectivo que también estaba derivado del grupo Arte Nuevo. Rafael Hastings, que en el año 66, que vuelve a Lima y empieza a trabajar con, bueno, él ya trabajaba desde antes, por ejemplo, en París, tenía como mucha influencia de imágenes del cine, ¿no? Como Stills. Gloria Gómez Sánchez, que es una de las únicas dos mujeres del grupo, que empieza a trabajar mucho con collage, digamos, muy precario, ¿no? Hecho con papel lustre, con fotografías de revistas de moda que ella recortaba y ponía en estos cuadros, que lamentablemente todos están perdidos. Yo no podía encontrar la obra de Gloria Gómez Sánchez en todos estos años que estaba trabajando. No, ninguna. ¿Ella llegó a mandar cosas a Argentina también? Sí. ¿Y ella no? Pero yo sabía que, por ejemplo, la colección de Pablo Madeleine que adquirió muchas piezas, pero yo cuando he querido rastrear esas piezas no he podido encontrar ninguna, porque no he tenido la oportunidad de, o sea, cuando me he comunicado con la familia no. Y yo sé que en la colección Paul Greenstein también había dos piezas, porque tengo un catálogo en el 67 donde están fichadas las piezas, pero ninguna parecida. La verdad es que es una pena, porque las piezas eran como fantásticas. ¿Y ella vive? No, murió en el año 2007. Y su producción es muy prolífica, hizo muchísimos esos collages, ¿no? A medida que iba pasando el tiempo se iba complejizando. Aquí, por ejemplo, bueno, ella toma muchos los elementos de las revistas de moda. Igual es también un comentario irónico, ¿no? Sobre su propia condición de mujer de clase media, digamos, ¿no? Es una instalación gigante que rehicimos en el año 2007 también, pero es realmente grande. Son como ambientaciones que ella empezaba a hacer. Esta es una pieza lumínica, por ejemplo, instalación lumínica en el año 67, que gana el segundo Salón de las Artes. Esta es otra instalación, en el año 60, eso es del 68. Y he utilizado elementos muy como simples, ¿no? Por ejemplo, la base de esta escultura es una mesa, ¿no? Con un hueco, digamos, en medio. Bueno, otro tipo, digamos, la experimentación también iba hacia el pop, hacia el rock, con esta suerte de juegos visuales. Carlos González, por ejemplo, en estas piezas del año 67. ¿Y eso sí existe? Eso sí, esa pieza sí. Sí, esa pieza sí existe. No sé quién la tiene, pero sí existe. Y gran parte de toda esta efervescencia plástica nueva se reúne en una muestra importante que se organiza Fonacha cuando la gente de MoMA visita Lima en el año 68. Un comité de MoMA viene a ver, viene a hacer una especie de viaje por América Latina y pasa, y en San Marcos, como mejor dicho, en el Art Center, que luego fue Trapecio, digamos, o en el local de Trapecio, se presenta una muestra que reúne una serie de piezas. Yo no tengo ninguna de esas, pero una serie de piezas que en ese momento estaban como rompiendo las estéticas, ¿no? Y además se presenta un concierto de rock, ¿no? Lo cual también, digamos, cambia un poco el tono, el ánimo del vernizaje, ¿no? Poco después, al año siguiente, hay una polémica muy grande cuando Luis Abayo Hetzel gana el premio del Festival de Lancôme, una pintura que se titula El motociclista, un tríptico, que basa en un afiche de Harley Davidson, de la compañía de motociclistas, de la empresa que fabrica motocicletas, y es acusado por un lector de la revista Caretas de plagio. Y se hace un escándalo muy grande, ¿no? Y de hecho llegan a quitarle el premio, o sea, le retiran el premio, ¿no? Porque el jurado, ¿no? La gente del premio considera que, bueno, efectivamente no había sido una pieza original, ¿no? Y es muy interesante porque en ese momento se ponen en escena los discursos que estaban conviviendo, ¿no? en Lima, ¿no? Por un lado, un grupo de artistas, un crítico que estaba introduciendo un discurso
totalmente nuevo, que no estaba basado en la originalidad, en esta especie de reivindicación del autor y del gesto, y que por lo contrario estaba intentando reivindicar lo banal, el aquí y ahora, el momento inmediato, ¿no? Esta suerte de intentar dar cuenta de lo que uno está viviendo en el momento en el cual lo vive. Y por otro lado, una escena artística así un poco todavía conservadora, ¿no? Que mantenía un gusto todavía muy amparado digamos, en criterios formalistas. Es interesante también porque Juan H. es una defensa muy férrea de la obra de Luis Abel Hetzel. En el Dominical del Comercio publica un artículo completo, no una página entera, donde habla justamente sobre la importancia de este arte y lo que estaba proponiendo. Se arma un pequeño debate, pero creo que es como un síntoma de lo que estaba pasando en ese momento. Bueno, ese tipo de pinturas que hace Luis Ceballos no es como coherente dentro de su producción. Él empieza a pintar carros de carrera, motocicletas, modelos de carros, que sigue haciendo hasta el año 62 más o menos. Y luego, en ese mismo periodo, digamos, en simultáneo, ocurre lo del golpe, ¿no? En octubre del año 78, ¿no? El golpe militar de Velasco, ¿no? Lo cual también cambia, tiene efectos muy fuertes, muy profundos en la producción artística local. Una pieza de Jaime Dávila que está perdida también, una pieza lumínica que simplemente el perfil de César Vallejo y una luz verde por atrás. Jesús Ruiz Durán, digamos que antes estaba como muy involucrado con la experimentación óptica, gira su trabajo hacia una suerte de apropiación pictórica de efectos solarizados donde señala los principales sucesos de revueltas y conflicto social que estaba ocurriendo a nivel global, que por ejemplo las banderas negras en el Mundial de México del 68, estos son los Chicago Riots, la revuelta de Chicago en el 68 también. Es interesante porque Teresa Burga había viajado a Chicago en ese mismo año, ¿no? Ella vive de cerca los enfrentamientos que hay en Chicago, lo pinta Che. Luis de la Puente Uceda, y puse la fotografía para ver, digamos, la manera en la cual estos artistas estaban trabajando de manera muy fuerte con el referente fotográfico, ¿no? Que era una cosa que hasta antes del 65 era inimaginable, ¿no? En muy poquitos años, en 3 años más o menos, la manera en la cual se pintaba y se discutía sobre eso había cambiado totalmente. La incorporación de fotografías, de elementos de lo más media, a través del collage y el uso de referentes fotográficos estaba transformando por completo, ¿no? La manera de hacer arte. Yo lo digo también porque la fotografía cumple un papel decisivo, ¿no? dentro de la discusión artística y de la transformación de la escena en ese momento, ¿no? Jesús Ruiz Durán, estas piezas todos las conocen, son los afiches que hace él en apoyo de la reforma agraria también en el 68, utilizando la estética del pop, ¿no? De Lichtenstein básicamente, y utilizando textos que preparaba con Nicolau, ¿no? En apoyo a la recuperación de tierras durante el gobierno de Velasco. Aquí más afiches. Es interesante también pensar en el proceso de reapropiación de esas imágenes, ¿no? Porque si bien las imágenes fueron hechas dentro de o sea, ahora son interpretadas como si fueran sido hechas dentro de la historia del arte, pero en realidad Jesús Ruiz Durán los hizo dentro de una campaña de movilización social y fueron repartidas en comunidades, digamos, ¿no? Y este tipo de imágenes eran utilizadas por justamente las comunidades dentro de sus procesos de demanda política. Entonces es una suerte de retroalimentación muy fuerte, ¿no? Jesús Ruiz Durán estaba produciendo dentro del espacio social mismo. En paralelo empiezan a haber experiencias de arte, yo diría que empiezan a radicalizarse muchísimo más. Aquí, por ejemplo, la exposición que es Juan H., que se llama Papel y no papel, en la cual él mismo participa como artista. Es interesante que esta invitación, él recupera la definición de la palabra papel y la palabra periódico, él pide donar un montón de papel periódico y recupera las definiciones al estilo de los artistas conceptuales, ¿no? Que querían hacer como una suerte de comentarios sobre la palabra, sobre el concepto, pero en este caso empezaba a tener una connotación distinta, ¿no? En un momento en el cual
una de las cosas que estaba ocurriendo era digamos, la desposesión de los medios de prensa por el gobierno, ¿no? Que estaba tomando esos medios de prensa. Yo creo que es interesante pensar eso también, ¿no? Y en este proyecto ellos rehusan, así lo hizo Juan H. en una nota de prensa, rehusan llamar a los artistas y empiezan a denominarse, se denominan manipuladores, ¿no? Porque creen que la idea de artista es estrecha, ¿no? Para pensar las cosas que estaban ocurriendo en ese momento. Participan muchos artistas que en ese momento eran parte de la vanguardia y hacen una suerte de instalación. Todo estaba forrado con papel periódico y todo estaba hecho con reciclaje de papel periódico. Eran ambientaciones como muy lúdicas, muy sensoriales. Se había instalado también una cabina de radio al interior de la sala donde la gente leía las noticias y te ibas escuchando las noticias a medida que estabas ahí. Aquí, por ejemplo, está la obra de Juan H., que era simplemente una especie de columna de papel, una pieza, una especie de escultura pobre, digamos, ¿no? O minimal, ¿no? Estaba simplemente como siendo una forma en el espacio, ¿no? Esta, por ejemplo, es una pieza de Jesús Durán, que era el papel aplastado y es una bola. A la izquierda se ve otra pieza, que son como conos. Todas son como obras que están hechas con el material, digamos, más deleznable posible, ¿no? Y también yo creo que era un comentario sobre la idea misma del diario del día a día, de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Cómo procesar eso, ¿no? Para el papel periódico en sí mismo, ¿no? Lo que significa. Esto ya lo vimos. Juan H. empieza a, digamos, de una manera entusiasta al inicio y luego decepcionante para él, empieza a involucrarse con los procesos de cambio revolucionario del gobierno militar. Empieza a decir de que es imposible una revolución social, que eran los términos en los cuales el gobierno de Velasco estaba proponiendo, que era imposible una revolución social si no había una revolución cultural y una revolución sexual que acompañe los procesos de cambio en el país. Y él empieza a incitar con un ánimo muy político la producción de artistas jóvenes. Empieza a reunirse con ellos, empieza a trabajar y empieza como a diseñar un poco el conjunto proyectos, ¿no? Esto es una exposición que hizo Rafael Hastings en la Galería Wallenberg, que es la galería más importante, era la galería más importante de la escena conceptual europea. Eso fue en febrero del año 70, donde él presenta una serie de esquemas en los cuales desglosa la historia del arte en 6 momentos y donde propone que cada uno de esos esquemas pertenece a un cuadro, digamos, y ese último esquema es una suerte de síntesis de un cuadro de Jasper Johns, y en el cual él propone que ya se ha acabado el imperio de la representación y lo que toca ahora es pasar al espacio. Por eso es que la línea que atraviesa la galería y se estrella con la esquina también es una mancha negra, ¿no? Porque termina diciendo que lo que ahora tiene que hacer el artista tiene que estar en la vida misma o en el espacio mismo, ¿no? Que la representación ya no es suficiente para todo lo que estaba pasando. Bueno, aquí son algunos detalles de la pieza, parte de Alberti. Es una foto de Bob Mollendorf y Rafael Hastings en París. Esta es la reconstrucción que hicimos de esa pieza, luego que presentan en México, en castellano. Y en paralelo empiezan a haber también más instalaciones, ambientaciones efímeras. Un grupo de artistas de Bellas Artes empieza a trabajar, por ejemplo, con creando recorridos sensoriales en la Galería de Cultura y Libertad, ¿no? El suelo estaba lleno de algodón, por ejemplo, ¿no? y generaban como túneles de plástico, objetos de reciclaje, cajas, maniquís. Tiene una suerte de burla, un comentario más o menos irónico, ¿no? sobre las estructuras del arte, sobre el arte. Esto eran pedazos de las instalaciones que habían generado, aquí por ejemplo en un collage. Eso era cartón en el fondo, una cama, 2 maniquís. Era como esa situación un poco de confrontación con lo que el espectador ve, ¿no? Cómo se construye la experiencia artística. Juan H. empieza a escribir de una manera mucho más activa. Este es, por ejemplo, un artículo que publicó en Italia que se llama Despertar Revolucionario, que es un texto que nunca se publicó en castellano, donde él empieza a dar cuenta de estas primeras experiencias de arte
que él empieza a considerar como mucho más radical, ¿no? Y uno de los pasajes de su texto dice que el artista ya empieza a dejar de lado las formas tradicionales del pop, del minimalismo, de la representación, para pasar al ámbito de la acción, del efímero, del arte conceptual. Las primeras ideas de arte conceptual empiezan a filtrarse. Y esta imagen que está aquí en la carátula del artículo, esta era una revista publicada por Pierre Stanilo, pero es interesante para pensar las relaciones que está estableciendo con el mainstream internacional. Esta imagen de la carátula es una obra de Mario Hacha. Mario Hacha, que en el primer semestre del año 70, creo que fue en marzo del año 70, presenta una muestra que se llamó Introducción al Cinematógrafo, donde él empieza a experimentar con film y con fotografía. Esta es también una de las primeras muestras de instalación fotográfica de las cuales no sobrevive nada. Son un juego de planos, digamos, ¿no? Como close-ups del cuerpo sentado. Es básicamente una interpelación de los procesos de visión, de cómo se construye la visión, y también un desmontaje del aparato de representación fílmico, ¿no? Un cuestionamiento de la idea de que lo real o lo verídico está plasmado en la fotografía o en el cine, ¿no? Esa es una vista de instalación, por ejemplo, para que vean la complejidad en la cual se está construyendo los proyectos en ese momento, ¿no? Esta, por ejemplo, era una especie de riel donde el espectador podía ver de un lado a otro y veía como una suerte de rostro fragmentado en distintas capas. Acá había una cámara en la cual también el espectador podía ver una serie de imágenes como una suerte de diagrama construido. Acá había una especie de figura esferoide en el cual el espectador podía meter la cabeza y podía ver distintas representaciones que giraban. Era como una instalación más o menos compleja. Ese es, por ejemplo, un detalle de la instalación también, donde la fotografía, digamos, dejaba o perdía su carácter de autor o más como marca de fotografía expresiva que intenta capturar esa especie de momento trascendente, y empezaba a ser un registro de lo cotidiano, una suerte de uso desprofesionalizado, amateur, mucho más inmediato, digamos, ¿no? Esta pieza que también me encanta, que es simplemente una suerte de desmontaje de los distintos planos, ¿no? Que Mario, por ejemplo, dice que es como una especie de mostrar simplemente las posibilidades de planos que hay en el cine, ¿no? Era una suerte de experimento que utilizaba el didactismo, ¿no? Para cuestionar los procesos de visión y de construcción de imagen o de imagen en movimiento. Otro tipo de instalaciones empezaban ya a tomar el espacio de manera directa, ¿no? Consuelo Rabanal, por ejemplo, la Galería Cultura y Libertad, deja el espacio totalmente vacío con una luz negra y pinta una línea que atraviesa toda la galería. Esa pintura fosforescente que brilla con la luz negra, y la pieza era simplemente la sala a oscuras y la luz, ¿no? Mejor dicho, la pintura, que generaba una especie de campo visual, perceptual. Una pieza muy interesante también porque coloca la pregunta sobre lo pictórico en otros términos, ¿no? Es decir, aquí lo pictórico no está hecho para representar nada, sino es simplemente una línea de color que afecta el cuerpo, ¿no? Que afecta la percepción y construye un espacio a partir de una instalación, digamos, ¿no? También me parece bien los experimentos o las experiencias más interesantes de ese año 70 que ocurren en la Galería Cultura y Libertad. Leonor Chocano, que también utiliza la Galería Cultura y Libertad para intervenir el espacio, ya cubre por completo la galería de cartón simple, ¿no? Cartón de reciclaje, digamos. Y esta suerte de reflexión sobre el espacio artístico, que empieza a ser incipiente, se consolida lentamente también en un proyecto como Galería de Arte, que es una muestra que hace Emilio Hernández Saavedra en junio del año 70, en la cual él propone una suerte de desmantelamiento de la idea de galería y el espacio de la galería, ¿no? Este es el catálogo de la exposición, en la cual él emula las definiciones conceptuales, las obras de arte conceptual de Joseph Kosuth, que en ese momento estaban ocurriendo, donde él utilizaba conceptos abstractos
para presentar sus piezas, igual en el fondo negro, simplemente con la definición, pero aterrizada, ¿no?, al idioma y al contexto de la galería. Es interesante porque Kossuth, que es un artista conceptual muy reconocido, muy importante, nunca se ha, digamos, en ese momento nunca se preocupó en pensar las estructuras artísticas, ¿no?, algo que Emilio Hernández estaba naturalmente haciendo. Y en esa exposición él presentó a través del soporte fotográfico distintos aspectos de la galería, ¿no?, como intentando mostrar su artificialidad, o de qué manera es una suerte de construcción cultural, de qué manera el arte, el sistema del arte, las exhibiciones y todo esto es un sistema cultural artificial que está construido y que además está asociado con relaciones en las cuales conviven relaciones sociales, políticas, económicas. Entre los elementos que muestra, por ejemplo, este es un plano de la galería donde está ubicada, la X lo señala. A través de fotografías también, el plano físico, arquitectónico de la galería, una serie de imágenes del director, el subdirector, la secretaria de la galería, una imagen de una invitación a la galería, es decir, no es como que si la propia galería se contuviese a sí misma, ¿no? Hay una suerte de puesta en abismo de las estructuras como tal, hay una especie de cuestionamiento irónico político, ¿no?, sobre la estructura de la galería en sí misma, notas de prensa, por ejemplo, con un sistema muy simple, ¿no? La fotografía reproducía esto y abajo ponían, digamos, de qué se trataba, ¿no?, publicación, invitación aquí a la izquierda, como se ve, y tiene varias otras partes de la galería, por ejemplo, una suerte de ventana que estaba tapiada de la galería y la señala como marcando que ese espacio originalmente era una ventana, ¿no?, como un intento de hacer evidente, digamos, todos los ámbitos de la galería, es decir, no, que no haya artificio posible, ¿no? En ese mismo espíritu, Rafael Hastings, que venía de una experiencia europea, presenta casi en simultáneo una exposición en el Museo de Arte Italiano, que en ese momento estaba dirigido por Alfonso Castellón a través del IAC, una suerte de muestra en la cual, por un lado, él desmonta la historia del arte local y por otro lado, exhibe al crítico Juan H. No sé si hay detalles, pero en la parte izquierda, Rafael Hastings expone a través de papeles escritos a mano el papel que Juan H. estaba cumpliendo en la escena artística en ese momento. Es una pieza bien interesante porque él está intentando señalar también, en el mismo sentido que Hernández, qué rol empiezan a cumplir los agentes, ¿no? Para él era muy importante cuestionar la idea de arte como una suerte de cosa que cae como autónoma y más bien intentar aterrizarla en los procesos que están aconteciendo, ¿no? Y naturalmente Juan H. era uno de los principales actores, ¿no? Y Bob Bollendorf también en esos momentos hace, por ejemplo, una convocatoria para un ballet, una suerte de convocatoria falsa para una pieza que ya en prensa dice que se va a presentar una pieza de danza moderna, de danza clásica y de danza contemporánea, y cuando los asistentes llegan al IAC, ella hace sonar una cinta de sonido donde una voz empieza a describir la manera en la cual las personas bailan. Entonces es una suerte de estafa, digamos, si se quiere, pero también una suerte de crítica, ¿no?, al gesto, a la acción, ¿no?, a la idea misma de representación como tal, ¿no? Y luego de esta pieza sonora, digamos, que ella performa o que presenta a través de una grabación, reparte un volante que dice no puede haber revolución social sin revolución cultural, ¿no?, que es un texto que ella escribe incitada y en complicidad con Juan Ancha. También en ese momento empiezan a haber una serie de intervenciones públicas. Hastings empieza a trabajar con artistas jóvenes y empiezan a hacer grafitis en las fachadas de las galerías que decían simplemente arte igual dólares. Disculpa, Sí. ¿nos podemos tomar como Claro, una sí, pausa? claro. Donde hay un quiebre. Esta es una de las últimas exposiciones de arte conceptual, digamos, que ocurre en este año, en octubre del año 70.
Gloria Gómez Sánchez, que había sido parte del grupo Arte Nuevo, expone la galería Cultura y Libertad totalmente vacía, sin nada en las paredes, y solamente un cartel de 1,20 m por 1,20 m que dice: el espacio de exposición es el de tu mente, hace tu vida la obra. Y un manifiesto en el cual ella, señala por qué está cambiando la estética por la ética, y lo cual es también un gesto que marca el abandono de Gloria del arte. Digamos que en ese momento muchos artistas, así como Gloria, también Emilio Hernández, deciden dejar el arte y empezar a dedicarse a otro tipo de procesos más vitales, ¿no? En los cuales pues, el arte empieza a jugar un papel mucho más periférico, y también porque sentían la necesidad de radicalizar la modo de hacer arte, ¿no? Ese mismo año, Juan H. es detenida en una fiesta donde había gente que estaba fumando marihuana y lo procesan, lo acusan de corrupción de menores y va a la cárcel. De hecho, lo encarcelan en el Sexto. Está en el Sexto durante varios días, lo cual fue absurdo, injusto, totalmente humillante para una persona como él, una persona mayor, además, que ya casi estaba en los 60 años. Y esa situación sola marca la partida de Juan H. ¿no? Una vez que Juan recupera su libertad, decide irse del Perú para nunca más volver, ¿no? Porque fue como tremenda la situación para él. Y ese momento también hace de que este grupo, más o menos cohesionado, pierda la brújula, ¿no? Que había encontrado en el crítico. Los años 70 son, sí, distintos, ¿no? Por un lado, hay una presencia distinta de galerías, empiezan a emerger nuevas galerías, espacios antiguos como la Galería Cultura y Libertad o el Jack cierran por problemas económicos, y empiezan a nacer hacia mitad de la década del 70 una serie de galerías que empiezan a modelar el nuevo sistema artístico que va a surgir. En el espacio galerístico como tal, la pintura, lo que se llamaba en ese momento surrealismo, y el expresionismo, por ejemplo la presencia de un muy joven José Tobla o de Princesa Uchilla, empieza a marcar como las nuevas tendencias pictóricas. Y hay un pequeño boom, ¿no? Un boom que además está asociado con las restricciones en términos económicos y de importaciones que había en el gobierno, en el contexto local, producto de las medidas del gobierno militar, ¿no? No debería estar aquí. Teresa Burga, que había viajado en el año 68 a Chicago para hacer un posgrado con una beca de la Fulbright, vuelve a Lima en el año 71 y empieza a trabajar de manera independiente, con muchísimas dificultades para presentar un trabajo que en ese momento no tenía interlocutores y no tenía tampoco gente para que pueda ser sus receptores y comprendido como debería. La primera exposición que hace a su regreso se llama Autorretrato. Esta es la invitación, como ven es una de las antiguas tarjetas de computadora que utiliza para hacer esta impresión. Y la instalación consiste en un despliegue bastante profuso de informes médicos, técnicos, científicos, que ella hace con médicos, con arquitectos, de sí misma, ¿no? Un día, el 6 de junio del año 72, ella se manda a hacer una suerte de análisis técnico-médico de su persona, que tiene como tres fases o tres momentos, tres etapas, ¿no? Una parte que ella llama el informe rostro, que es esto de aquí, no se ve tan bien de pronto, pero estas primeras imágenes de arriba son perfiles de su rostro, de un lado y del otro. A la izquierda hay un esquema topográfico, es una especie de levantamiento arquitectónico, digamos, de su rostro, fotografía de frente y de perfil, un recibo en el cual que comprueba que ella lo pagó ese día. Bueno, acá hay una vista contemporánea de la pieza. La obra además tenía otros elementos, por ejemplo tenía fonocardiograma, que era la manera en la cual antiguamente se medía los latidos del corazón a través de una especie de impresión, una impresión visual, pero que estaba acompañada de los latidos de su corazón. Ella presenta una especie de máquina que brillaba
y tú escuchabas los latidos del corazón y al mismo tiempo tenías, ¿no? El registro visual de sus latidos, que ya todo eso se lo hizo ese mismo día, ¿no? El 9 de junio de 62, ahí se ve la fecha también. Este es el levantamiento topográfico, por ejemplo, detalle. Este es, bueno, entonces tenía tres partes. La primera era el informe rostro, que descomponía su rostro. El segundo era el informe corazón, que descomponía el sonido de su corazón, los latidos y el registro visual. Y el tercero era el informe sangre, que era una descomposición de todos los elementos químicos de su propia sangre. Entonces ella va a un médico, esta Sanidad Naval de Perú, y también está fechado el documento, y donde ella pues, se manda a analizar todos los elementos de los cuales está compuesta su sangre, y a partir de esta especie de medición, ella hace una suerte de diagrama, una especie de prisma escultórico, donde presenta en porcentajes cada uno de estos elementos. Esta es otra de las piezas del informe rostro, por ejemplo, son fotografías de perfil ampliadas, donde ella mide cada uno de los, digamos, de las zonas de su rostro. Son fotografías que están cubiertas con papel de arquitecto transparente, sobre los cuales ella traza con lapicero, y es, digamos, el tipo de propuesta que ella trae de Estados Unidos. Estaba muy involucrada con el arte conceptual, es rechazada, digamos, no es nada bien recibida por los medios, por la crítica, no estaba Juan Hacha, y mucha gente, de hecho, según no le interesa, se acerca a ella para decirle que sentía que se estaban burlando de ellos, ¿no? A Teresa presentar ese tipo de informes médicos, y hay una serie incluso artículos en el comercio que se titulan así como ¿es ciencia o es arte?, ¿no? Como que la computadora o el técnico puede ser arte, y hay como todo un debate sobre la cosa manual, ¿no? La pieza naturalmente era, por un lado, un comentario irónico sobre el video autorretrato, esa especie de ejercicio pictórico, ¿no? Como que ensimismado, ¿no? El autorretrato como tal, y también, bueno, del cuerpo como tal, es decir, pensar de que el sujeto es imposible de ser pensado desligado de procesos médicos, técnicos, legales, jurídicos que lo constituyen como sujeto, ¿no? Entonces era un doble comentario, por un lado, sobre esos procesos de estandarización social a través de la imagen, y por otro sobre la idea misma del autorretrato en términos artísticos, ¿no? Teresa venía de trabajar una serie de ejercicios conceptuales que consistían en descripciones de obras, esculturas, que se llama estructuras de aire, que es una pieza, es una versión de 78, la pieza original del 70, Structures of Air, en la cual ella simplemente traza el diseño de columnas de aire, que son absolutamente invisibles, ¿no? Ella simplemente dice como que va a haber una columna de aire de aquí a aquí, con este ángulo de curva, digamos, ¿no? Ella no hace nada, simplemente está nominando ese segmento del espacio como una obra de arte, ¿no? Entonces, digamos que empieza a experimentar mucho sobre lo que es perceptible, ¿no? La materialidad de la obra, ¿no? ¿Qué es la obra? ¿De qué manera se puede aprender la obra? ¿Cómo se puede registrar la obra? Y muchas de sus obras de esa época son, pues, instrucciones, este es el original, ¿no? Del año 70, que estaba en inglés, esta vez en Chicago. ¿Luego está fechada? Sí, está. El 21 de marzo del año 70. Esta es otra pieza, por ejemplo. El título está mal, se llama Pictures with a Limited Time. Es una instrucción en la cual ella marca como 3 momentos de la producción fotográfica, y en la cual básicamente la instrucción sintetizada es que la persona que está revelando la imagen tiene que sacar la fotografía antes de que el proceso de fijado termine, y la imagen que el revelado empieza a mostrar se va a desvanecer justamente porque no ha sido fijada, ¿no? Entonces son este tipo de acciones que son como instrucciones, digamos, que ella da. También es del año 70. Y bueno, en Lima ella empieza a producir otro tipo de piezas, por ejemplo esta, que se llama dibujos cerrados, donde ella simplemente se pone la instrucción de dibujar algo que imagina, ¿no? Sin ver, ¿no? Y son como los papeles, o sea, digamos que predeterminan lo que va a dibujar, y luego lo dibujo con los ojos cerrados. Este es el año 74. Es interesante también por el uso conceptual que hace el dibujo, ¿no? En ese momento no había nadie que esté trabajando el dibujo de esta manera. De hecho, el dibujo era un ejercicio menor. Dentro de las prácticas, dentro de la Facultad de Educación, ¿no? De la Universidad Católica misma, el dibujo nunca ha sido considerado, yo creo que todavía no lo es hoy, como
un medio en sí mismo, ¿no? Sino como un bosquejo para algo. Entonces, la manera en la cual Teresa utiliza el dibujo es fantástica, ¿no? Esto, por ejemplo, es una pieza de 68, ¿no? Donde ella dibuja sobre una fractura de época, ¿no? Teresa empezó a trabajar en aduanas, luego de volver a Chicago, al darse cuenta de que como artista no iba a sobrevivir. Entonces, para tener independencia, porque ninguna galería además quería trabajar con ella, empezó a trabajar en aduanas básicamente durante casi 25 años de su vida, y bueno, con todo ese material ella empezó también a elaborar, ¿no? Esta es una pieza de 68 con dibujos. Esta es una pieza de 75, y es interesante porque ella se apropia de las imágenes de las revistas y ella además empieza a marcar los tiempos o los tiempos que ella dedica para la producción de la imagen, es decir, como una suerte de desmontaje del proceso de producción misma, ¿no? Como un señalamiento, ¿no? de los tiempos, ¿no? En ese sentido también es una suerte de recurso conceptual, ¿no? Porque la pieza en ningún momento se desliga de su proceso de producción, sino que lo exhibe como tal, ¿no? Que es un comentario sobre la representación misma, ¿no? Y es interesante porque, como vimos hace un rato, Teresa Burga de los años 60, en su vinculación con Arte Nuevo, estaba totalmente involucrada en pensar la representación de lo femenino, de la mujer como tal. Es una cosa que ella no deja en ningún momento de hacer, ¿no? Como por ejemplo se ve aquí claramente, ¿no? O se ve aquí también, ¿no? Donde ella mezcla imágenes, superpone propagandas, colgates, por ejemplo, recambia, cotela, y ahí como que también marca los tiempos. Estos son otro tipo de piezas. Que esta, por ejemplo, es una derivada del autorretrato, ¿no? Que es una especie de perfil medido, pero en este caso el rostro no es un rostro neutro del artista, sino es el rostro diseñado, digamos, ¿no? Maquillado, ¿no? Lo cual es también un comentario sobre el proceso de representación misma del cuerpo, ¿no? Sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, una serie de autorretratos que ella hace también, donde ella está como simplemente multiplicando, sumando, que es un señalamiento de su labor o de su trabajo. Rafael Hastings, que también, digamos, puede estar involucrado con el arte conceptual europeo y de estar recibiendo las principales galerías, vuelve a Lima y retorna a Europa, y durante ese proceso de estar entre un y otro lado empieza a producir una serie de obras. Esta, por ejemplo, es una serie de piezas que hace para el CAIC, que dirigía Jorge Klusberg. Este fue un proyecto que se llamó Varios perfiles del arte latinoamericano, que circula desde el año 72, primero en Córdoba, luego a Pamplona, y luego hace una serie de viajes en Bruselas, donde, bueno, un poco siguiendo el espíritu casi anarquista de Hastings, de las piezas que vimos, donde él desmontaba la galería y eran efímeras. En ese tipo de obras lo que él hace es básicamente como comentar en torno a los grandes hitos, por un lado imperiales, pero también nacionales, ¿no? Por ejemplo, aquí enumera, ¿no? Manco Cápac, Pizarro, San Martín, United Fruit de Stalin, Economic Operation, Organization of the United States, Presidential Revolution, etc. Y abajo dice, si todas estas estupideces te hacen vomitar, entonces tú has entendido que nosotros estamos en medio de una fase histórica, de nada, y que el próximo paso tan solo podría ser el cambio de todo. Bueno, lo he traducido así como rápido. Pero son como comentarios un poco sobre los valores que fundan, digamos, ¿no? En todo sentido, no solamente lo local, sino lo internacional. Bueno, ese tipo de obras conceptuales que hace Hastings son como simplemente diseños en papel, son piezas del año 72. Esa es otra de las piezas, por ejemplo, que hace para el CAIC, que se llama Indocumentados, Ocultamiento y Actividad Principal, Investigación sobre el hecho de morir, una pieza en fotocopia del año 74, donde Hastings utiliza una noticia que aparece en el periódico sobre un niño mono que había sido cerca del Cusco, y donde él, a partir de esa noticia, genera una suerte de relato visual que compone a través de fragmentos apropiados de periódicos y de revistas. Entonces, lo que es la pieza, que es una pieza extraordinaria, que son 30 fotocopias, él parte de esa noticia y empieza a fotocopiar imágenes y, digamos, que narra la historia de este niño mono, ¿no? Una suerte de relato a través de fotografías diversas que va tomando de los periódicos. Aquí, bueno, creo que no está la pieza completa, solamente un fragmento. Pero es interesante cómo
construye esta suerte de narración visual, ¿no? A través de imágenes apropiadas, donde él aborda una serie de tópicos, imaginarios, estereotipos y la idea de la muerte, ¿no? Que es como un elemento que además en el título lo dice, el elemento central de su trabajo, ¿no? Mariotti, que es otra figura importante, ¿no? Mariotti es una pieza, es la instalación que presenta en la Documenta 4 en el año 68, que es la pieza más grande que se presenta en la Documenta en ese año, que es una suerte de gran construcción mecánica con luces, y que es una especie de pieza imponente que el espectador tiene que recorrer. Tenía un componente más, sí, digamos, hippie, porque Mariotti estaba totalmente imbuido en la filosofía en ese momento. Esa es una vista, por ejemplo, de cómo estaba instalada afuera del Ferieliciano. Y lo pongo también porque son de esas figuras que vienen luego de la partida de Juan Hacha y que transforman un poco las formas de producción y discusión artística, ¿no? Mariotti no llega a ver ninguno de esos experimentos conceptuales que mostré hace un momento del año 70, pero él viene en el año 71 y de inmediato organiza un evento importante. Antes de pasar a eso, acá hay imágenes de la pieza que presenta la Bienal de Sao Paulo en el 69, que es un ejemplo circular de la luz, que era también una especie de construcción circular con colores que Mariotti daba como para que la gente lo use, ¿no? Como para que fume marihuana, se eche, descanse, converse, como una suerte de espacio relacional. Este es un diseño de la pieza. Acá hay una imagen, por ejemplo, de cuando la pieza la traen en el año 72 para la Feria del Pacífico. Se instala en la Feria del Pacífico, es como una de las grandes atracciones de esa feria. Y Mariotti, bueno, lo que decía, en el 71 rápidamente se vincula con algunos de los espacios que todavía sobreviven en el último año del JAC y organiza Contacta. Contacta es el primer festival de arte total que intenta desjerarquizar las categorías artísticas como tales, ¿no? Alfonso Castrillón le ofrece la sala Mariotti para que haga un individual y él rechaza la invitación y dice que en vez de ser un individual, él quiere abrir la galería 3 días, 24 horas. Entonces abre el espacio durante 3 días, invita a músicos, artesanos, pintores, escultores, artistas de la vanguardia, artistas populares que toman el espacio y lo convierte en una suerte de lugar de convivencia, de diálogo, de producción, de intercambio. Hay incluso un problema porque uno de los vidrios del espacio se rompe, hay como una suerte de tensión allí, pero logra hacer lo que él quería, ¿no? Esa especie de evento de arte total. Y es interesante porque Mariotti nuevamente, digamos, o igual que otros artistas a ese mismo momento, retoma la idea de arte conceptual, pero no como un arte material que intenta como ser una suerte de reflexión sobre sí misma, sino la desmaterialización que se diluye en el espacio social, es decir, un tipo de desmaterialización artística que es muy distinta a la que está ocurriendo en otros contextos y que en cambio intenta diluirse en lo social mismo, ¿no? Como que la obra se convierta en la relación entre las personas, entre la gente, entre lo que ocurre en el espacio. Ese es el manifiesto que escribe Mariotti con José Laco. Esta, por ejemplo, es una de las piezas. La exposición o el proyecto de Contacta se editaba una suerte de documentos donde estaban registrados varias de las obras o proyectos de obras efímeras. Por ejemplo, esta es una de las que hizo Mariotti, la escultura de Hugo, 71. Mariotti, que también participó en algunos de los proyectos del CAIC. Por ejemplo, este es un proyecto para construir la Torre de la Verdad, que era una especie de torre circular en la cual personas tenían que subir. Son como momentos distintos, cada piso significaba un estado, ¿no? Pero la idea era, igual que el templo circular de la luz, construir una especie de espacio de estancia para fumar, para conversar. Era como un poco el espíritu de las primeras cosas que hace Mariotti antes de vincularse con el proceso de Velasco, ¿no? Porque luego de esto, Arias Vera y Luis Durán, que estaban trabajando en Cinamos, convocan a Mariotti, o una persona convoca a Mariotti y empiezan a trabajar juntos, y él desplaza esa idea del Festival de Arte Total que hizo Contacta y después se Contacta 72 al año siguiente hacia las provincias del país. Entonces empiezan a ocurrir una serie de eventos en las provincias y, por ejemplo, Luis Arias Vera, que había sido parte del grupo Arte Nuevo,
empieza a organizar eventos deportivo-culturales como una suerte de propuesta conceptual, pero que en realidad está básicamente basada en la recreación, ¿no? Luis Arias Vera forma parte en ese momento del Departamento de Recreación, Cultura y algo, ahorita no me acuerdo, es un nombre que Velasco copia de los departamentos que igual habían en Cuba, y Arias Vera es como el subdirector, y él propone una suerte de evento que conecte muchas ciudades del país, en las cuales iba a haber una carrera de postas, que iba a conectar una ciudad con otra, y a la llegada de cada uno de los corredores, a la llegada iba a haber una gran fiesta cultural, donde la gente sacaba el arte a las calles, ¿no? Era una suerte de, digamos, está un poquito a tono de que se puede llamar tipo de discurso populista de Velasco, pero lo interesante es la manera en la cual, digamos, él productiviza, ¿no? las ideas que venía un poco trabajando para así este evento, ¿no? de estas características y componentes creativos muy fuertes. Entonces, las carreras ocurren a lo largo de todo el país, por ejemplo, y tienen como digamos que demandan mucho involucramiento, porque eran las propias localidades, los propios municipios los que se encargaban de organizar las fiestas, trabajar con seleccionar a los deportistas que iban a participar en la carrera. Lo hicieron 2 veces, en el 7-4 y en el 7-6. En paralelo a que Mariotti estaba organizando una serie de festivales de arte total. Y es interesante porque lo que ocurre aquí es una desmaterialización, como decía, de signo distinto. No es el arte conceptual puro, tautológico, lingüístico, o incluso los ejercicios de crítica institucional que vimos con Hernández, que desmontaba la galería, y Hastings, que ponía a Panacha con los papeles, sino más bien que lo que está ocurriendo aquí es una suerte de como disolución, ¿no? En las relaciones sociales como tal. Las imágenes de las carreras, aquí está Luis Arias Vera, está con esa camisa gris. En el 75 ocurre un suceso que es sumamente importante para la escena artística local, ¿no? Es que a Joaquín López Santay le dan el Premio Nacional de Cultura. En ese momento solamente estaba reservado para pintores y para artistas de lo que se puede llamar la alta cultura o el arte culto, ¿no? Entonces, que a un artista popular le hayan dado este premio genera una escisión en el campo